Bueno, estamos de vuelta en Arriba Santa Fe y se viene la época de recambios. Ya fueron las elecciones provinciales, estamos esperando que asuman los nuevos concejales, los nuevos diputados, que se renueve también en el Senado y hay un grupo de mujeres que viene luchando desde hace mucho por el tema de la paridad. Primero en la conformación de las listas, pero también en la necesidad de que los cuerpos estén representadas las mujeres, algo que según las elecciones está bastante en duda. Claudia, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, al contrario, buen día. Realmente lo que quise señalar a partir de un artículo que salió publicado es justamente esta necesidad de que las ordenanzas de paridad que se dictaron en 22 municipios de esta provincia, incluso en la mayoría de los casos por unanimidad, es decir, que todas las fuerzas políticas estaban de acuerdo y que en cierta forma obligaron a las fuerzas políticas a que las listas a concejales tuvieran la mayoría, una integración paritaria. Luego de pasar por las elecciones primarias, por las generales y llegar al momento de la proclamación, el Tribunal Electoral aplicó la ley de cupo, que es la vigente, que es lo que estamos cuestionando en cierta forma, e hizo que las listas de concejales quedaran con un tercio y no respetando esa paridad que los mismos consejos deliberantes habían aprobado. Entonces, llegada a esa instancia, hubo dos planteos puntualmente, uno del INADI y uno desde la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Santa Fe, solicitando que se reviera esa integración de las listas finales que van a ingresar a los consejos por mitades este año, para que revisaran esa integración y volviera a ser paritaria tal como las ordenanzas lo establecieron para sus propios órganos. Vamos a repasar, porque cuando uno veía la boleta en las elecciones generales provinciales para los cargos de concejales, por ahí se encontraba con que una lista que en las primarias era paritaria, era 50-50, cuando se unió todo, encontramos primer candidato hombre, segundo candidato hombre, tercer candidato mujer, y eso también implicó después en la distribución de la asignación de los cargos. Exactamente, justamente por esta aplicación de la ley de cupo que fue cuestionada, que incluso el procurador fiscal electoral, el doctor Barraguirre, encontró que era a favor de establecer la paridad en estas ordenanzas y aplicarlas para el resultado de las elecciones, pero bueno, las listas están proclamadas como están, con el tercio en muchos casos, y lo que estamos planteando justamente es, bueno, ¿qué van a hacer los concejales a la hora de ser los evaluadores de los títulos de quienes ingresan al consejo? Si van a tomar obedientemente las listas que proclamó el tribunal o van a hacer caso a lo que ellos mismos aprobaron, que son estas ordenanzas de paridad para aplicarlas en el seno de los consejos deliberantes. Aquí en Santa Fe, por ejemplo, ¿cuántas mujeres ingresan? Ingresan, creo que son 3 de 9. Y en un caso, estoy terminando de analizar porque justamente hay que mirar municipio por municipio, voy a hacer pronto un resumen, pero el caso más notable me parece que es el de Rincón, donde los 3 concejales que ingresan son 3 hombres. Claro. Y Rincón tiene aprobada la ordenanza de paridad, entonces es una contradicción que estamos queriendo hacer notar, donde veremos que resuelven los consejos deliberantes, pero creo que tendrían chances de revisar esta integración y favorecer en esta mitad que se renueva, al menos que haya un poco más de mujeres para ir equilibrando la integración de los cuerpos. ¿Y cómo se debería hacer? El propio cuerpo debería decir, bueno, no, tenemos esta ordenanza, vamos a, no sé si obligar a que el titular que quedó promulgado, digamos, ceda su lugar. En realidad, los cuerpos tienen la capacidad jurídica de analizar la validez de los títulos de quienes se presentan a asumir en los cargos electivos. Ha pasado también en la Cámara de Diputados con más frecuencia. Lo que debería hacer es la interesada hacer un planteo, decir, yo quiero ocupar mi banca porque yo entiendo que la ordenanza está vigente y que los resultados en realidad me desplazan de un lugar en expectativa donde yo tengo derecho a asumir, y ahí el cuerpo debería analizar quién tiene más derechos, si aquel que el tribunal aprobó como ley de cupo y en el orden que estableció, o si la mujer que está reclamando su lugar en función de la ordenanza de paridad, además de todos los fundamentos jurídicos que ya hemos ido planteando a lo largo de estos años de lucha desde Mujeres por la Paridad, de la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la ley nacional y su espíritu, y nuestra propia Constitución que dice que hay que resguardar los mismos derechos que la Constitución Nacional está resguardando. O sea, ¿advierten un escenario conflictivo en algunas ciudades? ¿Ya hay mujeres que están iniciando estas consultas? En realidad no tengo datos de eso, justamente lo que quise provocar es este análisis de, bueno, revisemos qué van a hacer los concejales, porque ellos mismos aprobaron sus ordenanzas de paridad. Así que, bueno, la idea es estar atentos
a ver qué opinan las mujeres que están involucradas en estas situaciones, ¿no? Rosario y Santa Fe son las más grandes que estarían. Son las más grandes y Rosario es la que menos problemas tiene porque ingresa un buen número de mujeres dentro de las listas finales que ha proclamado el tribunal. Hubo un hecho donde se trascendió después de las últimas elecciones. En algunos municipios algunas mujeres fueron invitadas a renunciar para dejar su cargo a los hombres. Es más, las intimidaron de tal manera que muchas cedieron. Esto también atenta no solamente contra la representatividad de la mujer, sino obviamente es un delito electoral. Sí, justamente fue el caso de San Genaro, muy reciente, donde había una mujer en la lista que renuncia, le toca a la que sigue, renuncia y la reemplazante renuncia. Esto la verdad que no es nuevo en el mundo, conocemos el caso de las Juanitas en México, donde justamente la estrategia, México tiene paridad hace muchos años, la estrategia es poner a las mujeres en el orden que la ley indica para que sean paritarias, secuencial, alternadas, pero llegado el momento de asumirlas obligan a renunciar a todas, incluso ha habido casos de asesinatos, bueno, en México es muy terrible la situación de violencia. Esto entendemos, lo que pasó en San Genaro es también una situación de violencia política claramente, porque las 3 mujeres renuncian en simultáneo, incluso alguna dijo a través de las redes y sus hijas que ella no sabía lo que había firmado, que le habían puesto la hoja y que ella había firmado todos los papeles al momento de presentar las candidaturas. Así que la verdad que si esto fuera cierto es grave. Afortunadamente la movilización de las mujeres, una vez más, desde Ojo Paritario y desde la Cámara de Diputados y todas las mujeres que estamos siempre a favor de estas luchas, se advirtió la situación, se hicieron notas, se pidieron informes y bueno, y una de las mujeres que estaba en esta situación retiró la renuncia para poder asumir ese día, bueno, el próximo 11 de diciembre, su cargo como debe ser. Bueno, ya que hablamos de elecciones y todos estos puntos oscuros que quedan todavía por resolver, sobre todo en la paridad dentro de los cuerpos, hay a nivel nacional ya hace años que los jóvenes de 16 años tienen posibilidad de ir a votar de manera voluntaria, pero lo pueden hacer. Santa Fe es una de las provincias que viene más rezagada con este tema. ¿Hay posibilidades de incluirlo sin reformar la Constitución, sin reformar la ley electoral? Bueno, es un tema muy interesante. Ayer el Bloque de Igualdad, a través de Rubén Justiniani, Silvia Burger y también el acompañamiento de Agustina Donet, que es nuestra diputada más joven de la provincia, que va a asumir próximamente, se presentó el proyecto de voto joven. Analizando la situación, porque teníamos esta cuestión constitucional, ¿no? Que nuestra Constitución en el artículo 29 dice que el cuerpo de electores está conformado por los mayores de 18 años. Y encontrábamos un impedimento legal para que la provincia de Santa Fe incorporara a estos jóvenes. Puntualmente, desde el año 2012, la Ley Nacional de Ciudadanía, que es una ley de fondo aprobada por el Congreso, incorporó el derecho político de los jóvenes de 16 a 18 años, que se incluye, o sea, una vez que renuevan su documento a los 14, se incluyen en el padrón. Si no tienen otras inhabilidades, están invitados a votar, pero no tienen sanción si no lo hacen. Por esto es que el voto es voluntario. Entonces, analizando los preceptos constitucionales, los tratados internacionales, incluso en la Convención de los Derechos del Niño y las recomendaciones de UNICEF, que justamente promueve la participación política de los jóvenes y felicita de cierta forma a la República Argentina, que ha incorporado desde el año 2012 a los jóvenes, encontramos que la provincia de Santa Fe junto con la provincia de Corrientes eran las 2 únicas que no tenían a los jóvenes incorporados para votar. Básicamente, al salir la ley de ciudadanía, algunas provincias directamente incluyeron en los padrones a los jóvenes, otras hicieron sus leyes de adhesión y otras directamente hicieron leyes especiales para incorporar a los jóvenes. Es por esto que desde el bloque se presenta un proyecto que me parece muy interesante y que va a ser difícil que le encontremos una oposición real, porque lo que hacemos es tomar la ley 4990, que es la ley electoral, que establece en el artículo primero, en el primer párrafo, justamente esto mismo que dice la Constitución, que el cuerpo de electores son los mayores de 18 años. Lo que hacemos es introducir un agregado, una ampliación de derechos, que establece un padrón de voluntarios, que son los jóvenes que cumplen los mismos requisitos que la ley nacional. Con lo cual, no estamos en contra de la Constitución, sino que respetamos el precepto del cuerpo de electores obligatorios, pero agregamos en un sentido de ampliación de derechos y con todos estos fundamentos, incluso de nuestra propia Constitución provincial, que dice que no se pueden negar los derechos a los santafesinos si los derechos están reconocidos en la Constitución y en otras leyes, y justamente de eso estamos hablando. Entonces, con este agregado que hacemos sin violar la Constitución en el mismo sentido, pero en un sentido de absoluta ampliación de derechos, que me parece de estricta justicia, porque los
jóvenes hoy votan presidente, pero no votan gobernador. Superamos una discriminación injusta que tenemos en la provincia de Santa Fe. ¿Y habría consenso para que esto se apruebe? Bueno, ayer acompañaron el diputado del Frade, la diputada Meyer, y realmente creemos que no hay argumentos sólidos para oponerse a una cuestión de ampliación de derechos cuando los jóvenes vienen hace años iniciándose en la política, participando, y además porque es absolutamente voluntario que los jóvenes que quieran voten y aquellos que no, como hacen en la órbita de las elecciones nacionales, no lo hagan y no tengan sanciones. La última, se está hablando mucho de esta transición muy ruidosa y todos dicen que fue una transición muy larga, es más, lo dice hasta el propio gobernador. ¿Qué hay que hacer con los tiempos de convocatoria de elecciones? ¿Hay que definirlos por ley o sigue siendo librado a cada uno de los gobernadores? Bueno, estamos trabajando también en eso, justamente en que se fijen las fechas de elecciones, tanto para las PASO y para las generales, como está en la órbita nacional, también establecido claramente qué domingo del año es cada elección, todos lo sabemos, incluso hasta la segunda vuelta, todo está previsto. Lo que tenemos es también un corset en la Constitución provincial que establece plazos que son bastante largos, 3 meses como mínimo, 6 meses como máximo, que es en donde juega, digamos, esta facultad del gobernador, que bueno, estamos también proponiendo que se ajuste en el tiempo, que esté establecido, porque esto le da certeza, le da seguridad, y en cierta forma, dentro de lo posible, aún constitucionalmente, acorta estos periodos de transición que también en muchos países del mundo, incluso a nivel nacional se está hablando, están establecidos con normativas específicas que dicen cómo se hacen, qué se hace, cómo se acuerda, así que creo que es un camino que también tenemos que explorar en la provincia de Santa Fe. Lo ideal sería, ¿qué fechas? Lo ideal, para cortar la transición. Estamos pensando en julio y septiembre. Bien, sí, como ha ocurrido en otras oportunidades. Exactamente, sí. Exactamente, que es lo máximo que nos permite la Constitución actual, hasta tanto se reforme, las fechas tienen que andar por ahí. Gracias, Claudia, muy clara, gracias por venir. Un gusto.